Yo traigo una palabra de parte de Dios. Y cuando mi pastora me llama y me dice que compartiera lo que el Señor me había dado hace más o menos un mes, en medio de la intercesión que hacemos, yo dije, ay, una administración. Y me dice la pastora, no, es para que lleves la palabra. Corrió un frío por mi cuerpo. Y yo decía, ay, santo Dios. Y estar en este lugar no es fácil. Yo decía, Señor, subo con temor y temblor. Aunque somos ministros de la alabanza, pero cuando vamos a dar, a compartir una palabra de Dios, digo, Señor, que no sea mi carne, que no sea mi propia opinión, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Y le decía al Señor, ¿cómo quieres decirlo a tu pueblo? Y yo le voy a invitar a que usted levante su mano derecha y diga, Señor, en esta mañana te pido que hables a mi corazón, a mi mente, a mi alma y a mi espíritu, conforme tu voluntad. Estoy dispuesto a escucharte en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea para Él. Y la palabra que el Señor me regaló se llama Querid, lugar de separación. Y el Señor habla a mi corazón. Y tal vez usted dirá, voy a empezar de otra manera, porque mientras oraba y le decía al Señor, ¿qué quieres hablar? El Señor me hablaba por el libro de Números, y yo le voy a invitar a que usted me acompañe al libro de Números, el capítulo 12. Números 12. Acá nos habla de María y Aarón. Y dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. ¿Usted sabe quién era María y quién era Aarón? Alguien que diga, ¿quiénes? Los hermanos de Moisés. Voy a leer la palabra de Dios. Dice el verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Quién? Moisés. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros y los oyó? ¿Quién? Jehová. El verso 3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la aparición de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dejémoslo hasta ahí. Y esta mañana, mientras mi pastora estaba en la torre de oración,
el Señor me traía la confirmación de que esta era la palabra. Y voy a empezar, número 1, ¿qué encontramos aquí? La queja. ¿Y qué es queja o qué es murmuración? Es hablar de alguien a espaldas de él, así, sencillo, sin ponerle tantas arandelas. Eso es queja. Ay, se me perdió el agua. Es que cuando tengo muchos nervios, entonces se me reseca la boca. ¿Qué es la queja? ¿Qué es la murmuración? Hablar mal de alguien sin que esté presente. Pero ¿de dónde nace la queja en mi vida? ¿De dónde? ¿Cuál es la raíz? Dice que aparece como medio de expresión ante una frustración y nos quejamos con el fin de liberar y manejar ese malestar. Entonces yo me quejo. ¿Por qué? Por liberar la frustración que hay en mi corazón. Y yo decía, wow. Y quiero decirle quién era María. Fue quien inició las danzas y los cantos para dar gracias a Dios por el milagroso paso del Mar Rojo. Se encontraba a la cabeza de las mujeres de Israel, cercana a Moisés. Era quien trabajaba con él, era quien le ayudaba, y era la hermana mayor. ¿Y quién era Aarón? Primer sumo sacerdote de Israel. Ayudó a Moisés en todo su ministerio, ¿cierto? Era su traductor. Vio los milagros que Dios hizo para liberar al pueblo de la opresión. Fue testigo de lo que el Señor hizo. Pero vino el enemigo a tocar su corazón para que de sus labios saliera maldición. Y decimos y nos cuidamos tanto de los que están afuera, y ponemos una coraza y nos blindamos. Pero muchas veces, lastimosamente, tengo que decirlo, el que está más cercano de mí, el que está a mi lado, con el que camino, abre la puerta y el enemigo aprovecha, como astuto que es, para entrar y anidar en su corazón, para que de sus labios salga la queja, para que de sus labios salga la envidia. Porque tú creces y te están mirando, pero ¿por qué crece él y yo no? Pero ¿por qué él y yo no? ¿Por qué no te alegras con aquel que el Señor ha querido usar? Y el Señor quiere transformar en nuestro corazón. El Señor quiere traer libertad. ¿Tú quieres recibirla? Pero primero tienes que saber y entender. Y tienes que identificar qué es lo que hay en tu corazón verdaderamente. Vaya conmigo a Mateo 22:15, por favor. Porque esto no solo le pasó a Moisés. Quiero leérselo en otra traducción. Mateo capítulo 22, el versículo 15 y 16 dice: un día los fariseos se reunieron y decidieron ponerle una trampa a Jesús. ¿Quiénes? ¿Y quién eran los fariseos? Los sacerdotes, los que conocían la ley, los que se levantaban
para predicar en ese tiempo, los que leían en las sinagogas, ellos eran los fariseos, pero buscaban. Dice que se reunieron y decidieron poner una trampa a Jesús para hacer que dijera algo malo. ¿No es parecido a lo que vivimos hoy en día? Espera a ver qué malo dice el pastor. Y es que acá dice, y es que acá es, porque somos jueces. Dice la palabra: retened lo bueno y desechad lo malo, no juzgad. El Señor nos habla a través de su bendita palabra y nos quiere enseñar. Dice que mandaron a alguno de sus seguidores. ¿A quiénes? Seguidores. A los que ya habían escuchado y lo seguían y caminaban con él. Si ve el enemigo cómo se camufla. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Primero miraron cómo hacerlo caer, en qué pequeña palabra o en qué pequeña actitud podrían encontrar algo de malo. Después usaron a sus seguidores. Y dice más adelante que Jesús les dijo: hipócritas, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Y tal vez es fuerte, pero es necesario sacar de nuestro corazón toda hipocresía, toda doble cara, todo espíritu de impiedad, de falsedad, toda máscara. Es necesario derribarla. Y el Señor está hablando. Y ya les voy a decir para qué. Y quiero mostrarle algunas consecuencias a causa de la queja, a causa de la murmuración. Primera, la ira del Señor se enciende. Usted dirá: pero bueno, ¿dónde está eso? Ahí lo vemos en el verso 9, donde estábamos en Números. No pierda ahí Números 12, téngalo ahí muy presente, póngale un papelito, no lo pierda. Dice que la ira del Señor se enciende. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Lo dice o no lo dice? Número 2, la presencia de Dios se aparta. Y en la parte B del mismo 9 dice: y se fue. El Señor se fue y se apartó de María y de Aarón en ese momento. Y número 3, viene la maldición a su vida. En el verso 10: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que era leprosa. Dice uno: fuerte. Dice uno: Señor, a causa de que habló en contra del ungido de Dios, porque en ese momento Moisés era la figura del pastor de Israel, aquel hombre que el Señor había puesto como punta de lanza para liberar a un pueblo oprimido. Pero en su corazón se llenó de envidia. ¿Por qué a él? ¿No acaso también ha hablado a nosotros? Pero yo te digo: cuidado, detente. Que la ira del Señor no sea derramada sobre nosotros. Que su santa presencia jamás se aparte de nuestras vidas. Y tal vez tú te miras y dices: pero yo no tengo lepra. Y mi pastora decía algo esta mañana: hay corazones que se están carcomiendo. Y decía: wow, Señor, porque era lo mismo que me mostraba el Señor. Hay una lepra espiritual que el Señor quiere raer,
que quiere quebrantar por su misma presencia. El Señor quiere traer libertad. Y número 4, trajo vergüenza. En el verso 14 dice: respondió Jehová a Moisés, porque a pesar de lo que habían hecho, Moisés clama al Señor. Dice entonces en el 13: Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes. Intercede por ella. Y eso hace un pastor. A pesar de tu indiferencia, a pesar de las malas caras, a pesar del desacuerdo, Él te mira con ojos de amor y te dice: continúa porque te amo. Eso hizo Moisés en ese momento. Pero respondió Jehová a Moisés en el verso 14, dijo: pero si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Ustedes se imaginan ese episodio del pueblo de Israel viendo que la hermana de Moisés entonces ahora es apartada. A causa de su pecado viene la vergüenza. Y número 5 dice que viene el estancamiento, pero no solo para ella, sino también para todo el pueblo. El pueblo no pasó delante hasta que ella se reunió de nuevo con ellos. ¿Sí ve lo que trae la murmuración? Trae estancamiento, y no solo para mí, afecta a todos los que nos rodean, afecta a la congregación. Entonces, el Señor, con su infinita misericordia, dice que Él es un Dios compasivo, que Él es un Dios amoroso y que quiere transformar los planes que el enemigo tenía para matar, para robar, para destruir, para traer sequedad. El Señor quiere transformarlos por su presencia. ¿Y cuál era ese plan que tenía el Señor después? La tierra prometida. Y usted dice: ay, ¿todo eso pasó? Sí. El Señor tenía el plan de tener una tierra prometida para el pueblo de Israel. Él lo sacó de Egipto con un propósito, ¿cierto? Y el propósito que Dios tenía para este pueblo era darle una buena tierra. Y el Señor le dice a Moisés, voy a contárselo, le dice a Moisés: listo, escoge 12 hombres para que vayan y espíen la tierra. Y ustedes ya conocen la historia, ¿cierto? Ellos fueron, miraron y les dio ciertas indicaciones. Les dio ciertas indicaciones a los 12 para que fueran y miraran la tierra, y miraran si eran ciudades fortificadas, y miraran quiénes eran los habitantes. Y fueron los 12, fueron y chequearon, miraron, observaron y volvieron. Y le voy a leer cómo volvieron esos 12. Dice: y anduvieron y vinieron a Moisés, perdóneme, en el capítulo 13, el verso 26, dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron informe a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Trajeron pruebas y les contaron
Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y esta es el fruto de ella. El verso 28 dijo: mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes. Gracias. Y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vivimos allí a los hijos de Anac. Y ahí los nombra. Vaya al verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra ella. Caleb se levantó y le dijo: silencio, cállese. Y usted se ha oído cuando nuestra pastora nos dice: si usted no está de acuerdo, mejor guarde silencio. Pues en este momento se levantó un Caleb y dijo: sí podremos conquistarla. Pero mire lo que pasó después. Dice en el 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel. Otra vez, qué bendita manía. De la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y ellos, que vieron lo malo, y empezaron otra vez a hablar y otra vez a maldecir. Dice: maldijeron la tierra, maldijeron lo que el Señor había entregado en sus manos, lo que Él ya había visto, había provisto para ellos. Ellos lo maldijeron. Y quiero leerle esta última parte. Dice el 14, verso 5: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Ya entiendo por qué el pastor usa el pañuelito. Dice que Aarón, Moisés, Caleb y Josué se postraron rostro en tierra. Ya Aarón lo había entendido, ya no se estaba quejando. Después de lo que le vio a María, él dijo: no, yo ya con eso no. Yo me postro delante de la presencia del Señor y clamo. Y él entendió que quien peleaba por ellos era Jehová de los ejércitos, era el Dios soberano. Y dele un fuerte aplauso a él. Y mire lo que declara Josué. Dice: si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y yo decía: caminar uno sobre esa promesa y decir: yo tomo esa promesa para mi casa, yo tomo esa promesa para esta tierra aviva, yo tomo esa promesa para esta nación de Colombia, y creo que si caminamos con el Todopoderoso, nada nos podrá hacer frente. Entonces se aparta. Dele la gloria al Señor, dele ese aplauso a Él. Y que verdaderamente se aparte de nuestros labios la queja y venga a nosotros la bendición. ¿Qué cambia
que transforma mis generaciones, mi vida, la manera como hablo. ¿A quién creo y sobre quién estoy fundamentado? Porque cuando tu fundamento y tu roca es Cristo, entonces tus palabras son de bendición. Pero cuando estás sobre la arena, tus palabras son vanas. Y tus palabras no edifican, sino que lastiman. El pastor nos hablaba de que tenemos que, él decía, quiero que mi aljaba esté llena. ¿Cómo está tu aljaba? Y yo decía, Querit, lugar de separación. Y hasta este momento Dios me había hablado acerca de soltar, de desprender de lo que había en nuestro corazón. Y le decía al Señor, Señor, ¿cuál es el título del mensaje? Y duré 2 días diciéndole, Señor, ¿cuál es el título del mensaje? Yo decía, Señor, háblame, porque no quiero simplemente rellenar un espacio, quiero que sea tu voz. Y recuerdo que después de una de las oraciones de las 4 de la mañana, seguí ahí en mi cama y empecé a orar al Señor y le dije, Señor, habla mi vida. Y me dice, Querit. Y yo, ¿qué es eso? Lo pensé ahí y dije, ¿y qué significa Querit? Me decía, Querit, ven a mi encuentro. Fue lo que escuché del Señor. Querit, ven a mi encuentro. Después me levanté y empecé a buscar. Y cuando me encuentro con Elías, dije, Señor, ¿y qué tiene que ver con el pueblo de Israel? Dije, ¿por qué Querit? Y Querit significa lugar de separación. Pero no es lo que tú piensas. Es lugar de separación en la presencia de Dios. Y Elías es enviado a que diga que va a haber una sequía. Y eso lo encuentras en Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y ahí, si tú sigues leyendo, habla de que el Señor enviaba cuervos para que alimentaran a Elías. Y él, del mismo arroyo, era su fuente. Pero vino un momento donde el arroyo se secó. Quedó sin agua, quedó seco. Y ahí fue donde el Señor me dijo: Querit, hay sequedad en mi pueblo. Y es necesario que el Señor venga a nuestro encuentro. Es necesario que un pueblo se levante, porque la revelación del Señor quiere venir sobre Aviva. Y hemos orado para que el Espíritu Santo, como decía mi pastora, no es una fuerza, es una persona que camina contigo,
que habla a tu oído, que te abraza cuando estás solo, que te levanta cuando te sientes sin fuerzas. Y Él vivifica nuestra vida por su poder y su misericordia. Y dice que es un lugar de quebrantamiento. Eso es Kerit, un lugar de quebrantamiento, de separación, como preparación para el fluir del río. Y yo ahí dije, wow, se quebró en dos. Entonces dije, ok, Señor, nos querías mostrar y sacar lo que había en nuestro corazón oculto que tal vez tú no conocías. Y tú decías, pero yo no hablo mal de mis pastores. Pero había una raíz que el enemigo había traído para traer estancamiento. Pero gloria a Dios que su espíritu se vivifica para levantarnos en medio de aquel arroyo, en medio de aquella sequedad, para que cuando venga el fluir de su presencia, ya no haya en ti raíz de amargura, ya no haya en ti todo lo que el enemigo quiso traer para estancar. ¿Y se acuerda que le dije que era la queja? ¿O ya se les olvidó? Ay, de por Dios. No, bueno, si eso es que es la queja, sí, tienen razón. Pero ¿de dónde nace? Duro, de la frustración. Entonces, para que ya no haya esa frustración, viene la misericordia del Señor y se extiende sobre toda viva. ¿Saben por qué? Porque Él quiere derramar de su río, porque Él quiere derramar de su presencia y Él quiere quitar la sequedad. Pero es mediante su gracia y es mediante su poder, no mediante de cuánto conocimiento tienes, ni que te degloríes de eso. Dice el Señor que bástate en mi gracia, porque tu poder se perfecciona en medio de mi debilidad. Es en medio de mi debilidad, porque es Él. No eres tú, no soy yo. Y tal vez si tú te sentiste por mucho tiempo que habías perdido tu norte, que habías perdido tu dirección, el Señor te dice hoy, he venido a tu encuentro. El Señor ha decidido apartarnos, separarnos en aquel arroyo de Kerit para venir a nuestro encuentro, que se secara, que se quebrantara todo lo que el enemigo quiso poner, para que su gloria ahora sea puesta sobre nosotros. ¿Y sabe para qué? Para que pueda venir el avivamiento de los últimos tiempos. El Señor quería raer esa raíz profunda para traer libertad. Y yo quiero invitar a que usted se ponga sobre sus pies. Y quiero invitar acá adelante a todo el equipo ministerial de Aviva. Es necesario pedir perdón. Es necesario arrepentirnos. Es necesario confesar, soltar para avanzar. Así es. Hay un mover, hay un despertar.